Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos a su canal Innovation. Mi nombre es Fernando Guillén. Sean bienvenidos a esta edición. En esta ocasión tengo el enorme gusto de contar con la participación del ingeniero Jorge Olmedo González. Él es ingeniero químico con una maestría también en esta especialidad y con un doctorado en proceso de nanociencias. El maestro Jorge ha estado trabajando, este es lo bueno, usted es muy joven, ha estado trabajando durante algún tiempo, algunos años, en el tema de almacenamiento de energía. Ese tema es valiosísimo. Cuando nosotros hablamos de que en este canal de Innovation trataremos de temáticas de innovación trascendente, las repasamos, son 7: salud, alimentación, transporte, educación, igualdad social. Eh, Uno de esos elementos es energía, es una de las necesidades fundamentales de la sociedad y por ello las innovaciones relacionadas a satisfacer esta necesidad fundamental las consideramos como innovaciones trascendentes. El almacenamiento de energía, pues la audiencia estará de acuerdo, pues a qué estamos habituados como sociedad en cuanto a almacenamiento de energía. Pues bueno, nuestros automóviles cuentan con baterías, una gran diversidad de dispositivos utilizan baterías desechables, literalmente, y con este boom de la movilidad y telefonía celular, pues tenemos allí toda pues las diferentes generaciones de tecnología de baterías entre reemplazables y no reemplazables, basadas prácticamente todas ellas en metales pesados. Entonces, cuando hablamos de la operatividad de estas baterías y en el impacto ambiental, pues nosotros nos damos cuenta de que hay una enorme oportunidad de transformación tecnológica. Y es por eso que yo estoy muy entusiasmado en que nos platique Jorge con su experticia y conocimiento al respecto de este tema de celdas de hidrógeno como una tecnología de un amplísimo espectro, de una amplísima perspectiva en el largo plazo, múltiples aplicaciones, y que es esa tecnología pues prácticamente el nodo del grupo tecnológico al cual Jorge pertenece. Muchísimas gracias, Jorge, por aceptar esta invitación. Te agradezco enormemente de corazón esta invitación a que muy generosamente eh, accediste. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Fernando, también a ti por la oportunidad de poder compartir un poco de lo que el grupo de investigación del Instituto Politécnico Nacional está trabajando en relación con la parte de almacenamiento de energía. Bueno, me gustaría compartir la pantalla para... Por favor, permítame un Eh, segundo. platicarles un Listo, poco. Jorge. Sí, por favor. La primera pregunta que haríamos es ¿cómo funciona una celda de combustible? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Por favor, Jorge, adelante. Muchas gracias. Bien, me gustaría comenzar esta parte que comentas de qué es una celda de hidrógeno, cuál es la importancia que tienen, cómo funcionan.
a raíz de lo que inicialmente comentabas, ¿no? Que es el almacenamiento de energía y la gran utilidad que actualmente se está teniendo. Básicamente el almacenamiento de energía, como habías comentado, permite transportar energía de manera que tengamos la parte de dispositivos no conectados, ¿no? Que sea inalámbrica, por ejemplo, los celulares, que ha sido uno de los aspectos más importantes. La parte de importancia del almacenamiento de energía radica en poder tener autonomía o independencia energética en relación a las comodidades que deseamos como sociedad. Uno de los aspectos importantes a raíz de las energías renovables es el aspecto o la desventaja que éstas sufren, la mayoría de estas, que es la intermitencia. ¿A qué se debe la intermitencia? Pues es importante considerar que la energía solar únicamente la podemos tener en el día, entonces durante la noche no hay disponibilidad, pero también en relación a un consumo continuo que tenemos, ¿no? En contraparte también con otro tipo de tecnología, otro tipo de energías renovables, la energía eólica, donde también puede llegar a tener fluctuaciones. Entonces, ahí es donde el almacenamiento de energía cobra gran importancia. Entonces, a diferencia de los teléfonos celulares o dispositivos más pequeños, tenemos que pensar en cómo almacenar energía o grandes cantidades de energía de manera eficiente y asequible, por supuesto. Uno de los aspectos importantes es poder almacenar energía, por ejemplo, en las casas, al contar con energía renovable y que podamos tener de manera interrumpida esta. Entonces, de ahí surge que hay otro tipo de energías o tecnologías de almacenamiento de energía, como lo es el hidrógeno que vemos en la imagen de la derecha. Es importante mencionar que no solo el hidrógeno o las baterías son las únicas tecnologías de almacenamiento de energía, hay otras, por ejemplo, los supercapacitores, almacenamiento por aire comprimido, almacenamiento hidráulico o volantes de inercia. Y cada una de estas tiene tanto ventajas como desventajas, ¿no? En relación al tiempo de duración que puede tener el almacenamiento, la eficiencia, los costos, la densidad de potencia y de energía, que está muy relacionada con qué tanto pesa el dispositivo para poderse mover. En relación a aplicaciones móviles como vehículos o teléfonos celulares, es muy importante la densidad de potencia debido a que necesitamos dispositivos que no pesen, ¿no? Que sean ligeros. Pero también nos vamos a encontrar con que es importante para aplicaciones fijas donde podría no ser tan relevante este aspecto. Entonces, en relación con lo que tú comentas, que son las celdas de hidrógeno, básicamente estas forman parte del almacenamiento de energía a través de hidrógeno, que es en lo que nos vamos a centrar ahora para explicarlo. Me gustaría comentar un poco sobre el hidrógeno. El hidrógeno es un elemento, el elemento más abundante en el universo. Sin embargo, en el planeta Tierra no está disponible en forma de hidrógeno. Gran parte está disponible en el agua, H2O, o en diferentes compuestos orgánicos. Entonces, requerimos de diferentes procesos para poderlo obtener. Durante diferentes años, sobre todo en el siglo pasado, debido al auge del petróleo, se ha estado produciendo a través de insumos derivados de este, como el gas natural, por un proceso llamado de reformación catalítica y también a partir del carbón. Sin embargo, a raíz del auge actual de las energías renovables, pues empieza a cobrar importancia la forma de generar hidrógeno a través de la electrólisis, que es un proceso electroquímico en el cual como insumo se utiliza el agua. Entonces aquí se puede observar, ¿no? La importancia que puede tener o la gran cantidad de tecnologías que podemos utilizar para producir hidrógeno a través de la electrólisis. Y bueno, como les comentaba, el hidrógeno ya es un elemento bastante utilizado en el mundo, sobre todo en el área industrial, por ejemplo, en la industria alimenticia, la parte de compuestos también para la parte de producción de amoníaco, la parte de refinación y petroquímica. Entonces, gran parte de la industria ya conoce el hidrógeno. Ahora lo que nos toca es poder introducir este elemento también como combustible para aplicaciones mucho más cotidianas. Y para esto termina siendo, como les comentaba, esencial la electrólisis y nos centramos en la pregunta que nos hacías, Fernando. ¿Cómo funciona una celda? Bueno, es importante mencionar que hay diferentes tipos
de celdas de electrólisis para producir hidrógeno, y esta va a depender de la tecnología que utilicen. Como pueden ver en la imagen animada, la intención de utilizar electrólisis para producir hidrógeno es utilizar energía eléctrica de energías renovables, por ejemplo, la energía solar. Lo que va a ocurrir es que a través de un proceso electroquímico, donde está involucrado energía de corriente directa, se va a separar la molécula del agua en hidrógeno y en oxígeno. Usualmente se va a almacenar el hidrógeno para poder utilizarlo en diferentes aplicaciones. Una parte central dentro de la pregunta de cómo funciona y que les comentaba es la tecnología. La tecnología es un aspecto crucial para poder determinar qué tan factible va a ser este proceso de producción de hidrógeno. La tecnología más popular y más asequible hasta el momento ha sido la electrólisis alcalina, la cual está en etapa de fase comercial y que permite producir hidrógeno a través de un electrolito propiamente alcalino dentro de la celda. Una de las tecnologías más atractivas hasta el momento y que está en competencia con la alcalina es la PEM, que por sus siglas en inglés es membrana de intercambio protónico. Esta tiene un electrolito polimérico sólido que permite una versatilidad mucho mayor y mayor eficiencia dentro del proceso, como lo podemos ver en esta imagen. Aquí se observa que esta puede obtener mucho mayor eficiencia que la alcalina. Y como les comentaba, un aspecto atractivo de hablar de densidad de potencia, también podemos llamarlo también densidad de corriente, es qué tan grande o qué tan pesado va a ser un dispositivo. El contar con dispositivos con mayor densidad de corriente permite tener equipos mucho más pequeños y mucho más ligeros, que dependiendo del tipo de aplicación, pues tendrán mucho mayor importancia. Y por último, están las celdas de óxido sólido. Esta es una tecnología relativamente atractiva debido a la versatilidad que puede haber tanto para tener un dispositivo que permita generar el hidrógeno como utilizarlo para generar energía eléctrica. La gran ventaja, como pueden observar, es que tiene densidades de corriente bastante aceptables con respecto al alcalino y PEM, a pesar de que no son superiores. Y la desventaja principal es que utiliza altas temperaturas. Entonces, ahí va a depender del tipo de aplicación para determinar cuál de ellas puede ser más factible a largo plazo. Dentro de la parte de desarrollo de ciencia básica, termina siendo relevante toda la investigación en torno a esto, en relación a que podamos llevar esta investigación de ciencia básica a lo que conocemos como innovación. Previo a ello, entonces, aquí podemos observar las principales dos tecnologías que les comentaba en la diapositiva previa. Como les comentaba, la ventaja de la electrólisis ácida o PEM es que tiene mayores eficiencias, puede ser un dispositivo más pequeño, más ligero. Sin embargo, se requieren materiales relativamente escasos en el planeta Tierra para poder llevar a cabo la reacción y romper la molécula del agua, como lo son materiales de paladio y platino, óxido de iridio y óxido de rutenio. Entonces, dentro de la investigación de ciencia básica, se están haciendo esfuerzos para reemplazar este tipo de materiales con materiales mucho más abundantes en el planeta Tierra. ¿Cuáles son la importancia de esto? Uno, que puede ser mucho más económico, pero también la parte de impacto ambiental. Es importante recordar que la minería es uno de los industrias con mayor impacto ambiental en el planeta. Entonces, el recurrir a materiales, en este caso metales, con mucho mayores, con una estabilidad aceptable para este tipo de aplicación, pero con mucho menor impacto ambiental y económicamente viables, será la parte crítica para que este tipo de dispositivos puedan ser mucho más factibles a largo plazo. En contraparte, ¿por qué electrólisis alcalina es actualmente la tecnología más adecuada para producir hidrógeno? Se debe precisamente a esto, a los electrodos, como les comentaba, donde utilizan principalmente níquel, que si bien no es de los metales más baratos, sí es mucho más económico y con un menor impacto que utilizar paladio, platino o, como les comentaba, óxido de iridio y óxido de rutenio. Al igual que, como estoy platicándoles un poco de los electrodos, cada una de las partes que vemos aquí es importante
importante es ser estudiada desde la parte de ciencia básica para que en la hora de la parte de innovación e implementación tecnológica se vea reflejado y pueda ser mucho más factible llevarla a cabo. Otros aspectos donde se investiga mucho es el tipo de membrana, tipo de diafragmas, en torno a que todos estos sistemas que podemos ver en las imágenes están estrechamente relacionadas con la eficiencia. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A que una eficiencia mucho mayor permite producir mayor cantidad de hidrógeno con menor cantidad de energía. Actualmente, este tipo de sistemas rondan eficiencias, la tecnología PEM, entre lo que es el 40% hasta el 65% aproximadamente, en contraparte con electrólisis alcalina, donde la eficiencia es menor al 40%, siendo algo importante en la producción y costo de energía a largo plazo y también relacionado con el costo de hidrógeno que puede tener cada una de estas tecnologías. Costo de producción, perdón. Bien, esto lleva a preguntarnos, bueno, ¿cuál es la importancia de tener hidrógeno en contraparte con otro tipo de tecnologías de almacenamiento que les comentaba, como son baterías, ¿no? Supercapacitores? Bueno, la ventaja del hidrógeno es que puede estar almacenado por largos periodos de tiempo. Si nosotros tenemos una batería, por ejemplo, de ion litio, podemos cargarla, tiene muy buena eficiencia, pero si dejamos cargada esa batería durante aproximadamente un par de meses, años, cuando queremos usarla, ya no va a tener la misma cantidad de energía con la que se había cargado inicialmente, ¿no? En contraparte con hidrógeno, que dependiendo del tipo de almacenamiento, pueden tener periodos de almacenamiento mucho más prolongados. Otra ventaja que tiene el hidrógeno es la capacidad de extraer potencia en un determinado tiempo en contraparte con otras. Baterías, si nosotros compramos una batería de determinada potencia, no podemos exigir mucho más de esa cantidad, ¿no? Incluso en los celulares vemos o sufren calentamiento las baterías, ¿no? Cuando se está utilizando a un nivel mucho mayor el teléfono celular. Y la ventaja de hidrógeno es que debido a que está seccionado en partes, podemos tener diferentes potencias y adaptarnos de tener una potencia determinada para producción a una potencia totalmente diferente de utilizar esa energía. Entonces, aquí, como les había mostrado en una diapositiva pasada, está la parte de producción de hidrógeno, que la parte importante es que va a aprovechar los excedentes de energía para producir el hidrógeno y el oxígeno. Luego, esta es la parte más crítica para la factibilidad del hidrógeno, que es las tecnologías con la cual podemos almacenarlo. En la diapositiva podemos ver una animación de una tecnología llamada almacenamiento de hidruros metálicos, en la cual ocurre un proceso llamado adsorción, en la cual el hidrógeno reacciona con un material, un metal alcalino, y permite almacenar de manera segura el hidrógeno, que es uno de los aspectos más críticos o más llamado a la atención entre las diferentes personas, ¿no? ¿Qué tan seguro es? En este caso, al almacenarlo en esta tecnología, se almacena ya no en forma de hidrógeno, es un hidruro, donde podemos tener otras condiciones de presión y de seguridad diferentes a tenerlo en almacenamiento presurizado. Sin embargo, a pesar de existir estas tecnologías, actualmente la forma más atractiva y más rentable de almacenarlo es a través de hidrógeno comprimido, aproximadamente entre 200 bares, que es la presión a la cual se almacenan los tanques industriales, a almacenamiento para vehículos que se utiliza hasta 800 bares. Entonces, prácticamente 800 bares es 800 atmósferas, es bastante presión, por lo que las condiciones de estudio y de análisis pues son bastante rigurosas, lo cual termina siendo un parte importante en el costo de esta tecnología y por supuesto también de la eficiencia del sistema. Entonces, dentro de las aplicaciones del hidrógeno, como vemos, es utilizar este hidrógeno para nuevamente poder producir energía eléctrica, algo que le podemos llamar power to electricity. En este caso, este hidrógeno se puede utilizar en lo que se conoce como celda de combustible, que es el proceso contrario a la celda de electrólisis, en el cual tenemos hidrógeno y oxígeno, usualmente de la atmósfera,
y lo que va a ocurrir es que va a generarse energía eléctrica a través de esta reacción electroquímica. Entonces, si se dan cuenta, en esta aplicación de hidrógeno, como en muchas otras, es un proceso renovable. Es la importancia del hidrógeno como vector energético, ya que en un inicio tenemos agua, energía eléctrica, es importante que sea de energías renovables para poderlo conocer como hidrógeno verde, se almacena el hidrógeno y en este equipo llamado, como les comentaba, celda de combustible o pila de combustible, podemos producir energía eléctrica y como subproducto agua. Entonces esta agua podemos volverla a recircular para poder nuevamente producir hidrógeno y utilizar esta energía eléctrica cuando nuestra energía renovable, por ejemplo, no esté disponible. Un ejemplo general, producir hidrógeno durante el día a través de energía solar y utilizar el hidrógeno cuando no esté disponible nuestra energía renovable, por ejemplo, en la noche o en una emergencia. Qué maravillosa explicación. Aquí voy a permitirme comentar un poquito y recapitular para la audiencia. Como bien nos lo estás describiendo, Jorge, el hidrógeno es una fuente de energía que tiene varios atributos maravillosos, tales como la versatilidad, la sustentabilidad. En cuanto a elemento de almacenamiento, pues el hecho de que comparativamente perdure más que un almacenamiento basado en otro tipo de tecnología. Es impresionante que esta tecnología pues tenga esos atributos. Y ya en lo sucesivo, en algunos elementos de la plática, pues ya te consultaremos el por qué no vemos baterías de hidrógeno más diseminadas o difundidas en el entorno, ¿no? Es decir, son las preguntas clave o clásicas de decir, bueno, pues si es una tecnología tan atractiva, ¿qué es lo que está pasando? Que no se masifica al nivel requerido. Nos platicaste de el tema de la celda de electrólisis, una parte, y su equivalencia o su correspondencia con la celda de combustible para que lo entendamos. Y entonces hasta allí pues nos damos cuenta, y precisamente en el logo que está allá arriba a la izquierda donde dice IPN, pues nos damos cuenta cómo hay este ciclo virtuoso de poder captar la energía, almacenarla y poder generar otra vez energía a partir de esa potencia almacenada. Entonces, muchísimas gracias. Te dejo continuar haciéndote algunas otras preguntas al respecto de aplicaciones precisamente actuales y futuras de esta tecnología. En las diferentes revistas o publicaciones de divulgación científico-tecnológica, con lo que nos encontramos y nos bombardean es este tema de las celdas de hidrógeno para automóviles, ¿no? Y sin embargo ya nos abriste el panorama al respecto en cuanto a que existen N otras aplicaciones, revisando este concepto tan importante que es la densidad de potencia, que es el tema de la propia masa asociada a la potencia y el peso conferido por el dispositivo de energía al dispositivo que está siendo beneficiado por dicha energía. Entonces nos plantea una serie de preguntas. Yo pediría a la audiencia que hicieran todas esas notas porque son muy importantes. Aplicaciones futuras, y luego pues también platicar un poco al respecto de cómo
es posible transferir esta tecnología. Es decir, ya tengo esa tecnología, pero ahora cómo la puedo transferir, cómo puedo llegar a un adquirente que implemente esa tecnología en su proceso. Sí, no sé si me escuchas, Fernando, es que al final se me fue tu audio, pero continúo. Eh, Sí, perdón, igual y se fue un poco el audio. Lo que empezaba o trataba de comentar, espero que no se haya perdido tanto, es, bueno, sí, no sé hasta qué punto se perdió el audio, sí, pero no, buscar el tema de básicamente, aplicaciones exactamente. y platicar un poco de reflexiones sobre la transferencia de tecnología. De Adelante. acuerdo. Sí, bueno, como retomando lo que comentabas, para comenzar con la parte de aplicaciones, bueno, aquí podemos ver ya del diagrama la parte de la tecnología que se tiene para cuando se utiliza hidrógeno para producir energía eléctrica. Entonces tenemos la parte del electrolizador que podemos ver aquí, es un electrolizador con tecnología PEM que nos permite producir el hidrógeno. En este caso tenemos tanques de hidruros metálicos que permiten almacenar el hidrógeno. Este es de 300 litros de hidrógeno y el de acá, perdón, 900 litros de hidrógeno y el de atrás es de 9000 litros, perdón, 3000 litros de hidrógeno, 900 y 3000 litros de hidrógeno. Y aquí contamos con dos celdas de combustible de 500 watts cada una. Algo que me gustaría recordarles de lo que les comentaba es que, por ejemplo, este equipo de aquí tiene una potencia aproximadamente de 300 watts. 300 watts es la potencia que requiere este equipo. Y acá en esta imagen vemos una potencia de 1000 watts, 500 watts y 500 watts. ¿Eso a qué voy? A que es la importancia que tiene, una de las ventajas que tiene el hidrógeno con respecto a baterías. Nosotros podemos producir con menos potencia y utilizarla con la potencia que nosotros queramos, o viceversa, ¿no? Poner aquí un sistema de potencia muy alto, dependiendo del sistema de energía renovable, y utilizarla a otro tipo de potencia. Esa es la ventaja o versatilidad que tiene el hidrógeno para la parte Power to Electricity. Sin embargo, como comentaba, dentro de la parte de energías renovables o el auge de las energías renovables, hay algo que ha surgido, una tendencia que ha surgido para utilizar el hidrógeno llamada Power to X, potencia a algo. Y va a depender de las diferentes tecnologías y aplicaciones. Como les comentaba, pues las pilas de combustible son utilizadas para dos importantes aplicaciones. Una, Power to Electricity, implementación en sistemas que requieren energía eléctrica, y la más relevante que les mostraré adelante, que es Power to Mobility, potencia para movilidad, ¿no? La parte de aplicación para vehículos. Sin embargo, también hay otras tecnologías, por ejemplo, la parte de producción de trabajo térmico, mecánico, motores en combustión interna, quemadores, a lo que también podremos llamar power to gas, donde hay una mezcla usualmente con metano para utilizarlo, esto es principalmente en aplicaciones industriales, o el hidrógeno como tal, ¿no? En México hay al menos dos empresas que utilizan estas tecnologías. Y una de las más atractivas a nivel mundial por la industria del amoníaco es precisamente con lo que se conoce como Power to Ammonia y también, como contaba, Power to Gas, ¿no? Utilizar, como les había mostrado en las diapositivas iniciales, en hidrógeno verde, en hidrógeno a partir de energías renovables, para producir o satisfacer la demanda actual de hidrógeno a nivel industrial. Entonces, podemos separarlo en dos partes: hidrógeno verde para aplicaciones aún industriales o hidrógeno verde para las aplicaciones más a nivel usuario, como son vehículos, electricidad. Entonces, aquí importante recordar, como el hidrógeno es un vector energético, al provenir de energías renovables se le va a denominar o se le denomina actualmente como hidrógeno verde.
Y cuando es a partir de un proceso donde hay eh, 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 generación de gases de efecto invernadero como CO2, se le va a conocer como hidrógeno azul. Es una de las tendencias que actualmente están desarrollándose. Entonces, bueno, para empezar a adentrarnos un poco más en la parte de aplicaciones y la importancia que la transferencia tecnológica, me gustaría mostrarles primero el desarrollo internacional. Uno de los aspectos donde más se ha desarrollado la industria del hidrógeno para aplicaciones a usuarios comerciales es la parte de vehículos, la parte de movilidad. Actualmente empresas como Toyota han desarrollado vehículos que funcionan a través de este combustible, donde lo que se busca es llegar a la descarbonización del sector transporte, que es uno de los sectores con mayor generación de gases de efecto invernadero. Entonces, ese es uno de los aspectos importantes. ¿Cuál es uno de los retos para poder tener estas tecnologías, por ejemplo, en México? Bueno, básicamente es contar con el hidrógeno, contar con centrales que se conocen como hidrogeneras y estaciones de carga, como la que podemos ver en la imagen de la derecha, que permitan hacer factible o atractivo de esta aplicación en vehículos. Y uno de los aspectos o retos no solo tecnológicos, sino de competencia de negocio, es competir con vehículos a baterías, ¿no? Entonces ahí es uno de los aspectos centrales para poder determinar por qué hidrógeno no sería o sí podría ser una tecnología factible o competitiva con otras. Entonces esto nos lleva a encontrar que hay mucho más desarrollo de hidrógeno para transportes más pesados, ¿no? Por ejemplo, lo que son camiones o incluso trenes. ¿Por qué se da esto? Se ha encontrado, o diferentes investigaciones han encontrado, que los vehículos a batería son mucho más factibles para aplicaciones en cortas distancias y vehículos que no pesan tanto como los privados o los vehículos pequeños. Y siendo que las distancias, por ejemplo, que usualmente en una ciudad se recorre es mucho menor. Entonces, es por eso que es más atractivo. Sin embargo, en aplicaciones donde se tiene que mover cargas pesadas o distancias más largas, es donde hidrógeno comienza a tener importancia. Es por eso que es donde hay mayor mercado, o donde se está desarrollando un mercado mucho mayor para la implementación de hidrógeno en la parte de movilidad. Por ejemplo, sobre todo en países como Alemania, por supuesto también California, son los líderes. Y aquí no aparece, pero también en Japón, Corea, son los líderes actualmente en el transporte de hidrógeno. Sin dejar de lado la parte de Latinoamérica, donde Costa Rica está teniendo un avance importante en este sector. ¿Qué ocurre con México y por qué o cómo vamos en relación con estos otros países? Bueno, dentro de lo que les comentaba, en México existe gran desarrollo de ciencia básica, la parte teórica que les comentaba a grandes rasgos al inicio, siendo los líderes, por ejemplo, el CINVESTAR, donde el grupo del doctor Omar Solorza ha desarrollado diferentes vehículos prototipo, como los que podemos ver aquí en las imágenes, y que están orientados principalmente para atender necesidades de nicho de mercado, por ejemplo, en pequeños centros comerciales, en pequeños lugares donde se requieran transportes de movilidad pequeña. Otro instituto que es líder en el desarrollo de esta tecnología en México es el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, donde también han desarrollado un vehículo a hidrógeno donde muestran las diferentes ventajas que tienen esto, ¿no? Como la parte de que es más versátil o mucho más rápido la carga que un vehículo a baterías, ¿no? Un vehículo a baterías usualmente tarda entre 40 minutos a 8 horas en cargarse, en contraparte con uno de hidrógeno, que puede ser el tiempo que tarda, por ejemplo, un vehículo a gasolina, ¿no? Un par de minutos, no más de 20 minutos, por ejemplo. Sin embargo, como les comentaba, la tendencia se está centrando en el peso del vehículo y en la autonomía que se requiere en el vehículo. También otro tipo de investigaciones que están desarrollando es
el poder enriquecer motores a combustión actuales que utilizan gasolina o diésel con hidrógeno o cierta cantidad de hidrógeno, de tal manera que se permita disminuir el consumo de combustible fósil en esta y que pueda tener tanto una ventaja económica como ambiental. Y proyectos también como este tipo, donde se utiliza el hidrógeno para aplicaciones de nicho de mercado, por ejemplo, para iluminación o para sistemas de respaldo, llamados también backup. Bueno, aquí me gustaría centrarme en empezar a hablar un poco más de la parte de cómo nosotros o cómo podría ser factible transmitir todo este desarrollo tecnológico a lo que conocemos como innovación o ya implementación eh, en algún sector. Uno de los retos es precisamente lograr trascender de este tipo de aplicaciones a través de lo que se puede conocer como empresas de base tecnológica o transferencia tecnológica. Este aspecto ha sido un reto importante, yo como académico o estudiante de doctorado, debido a que normalmente nos centramos en la investigación de acuerdo a aspectos técnicos a resolver, ¿no? Pero nunca, o es difícil que a veces nos centremos en si este tipo de tecnología o cómo podemos hacer que este tipo de tecnología sea factible, en este caso para México, donde tenemos diferentes retos en comparación con otros países. Por ejemplo, uno es el costo de la energía eléctrica en comparación con el costo del gas LP o el gas natural. Mientras que en países europeos el costo de energía eléctrica es mucho más económico, en México es bastante más económico el gas LP, en contraparte con el gas que se vende en Europa. Entonces, termina siendo mucho más difícil poder incursionar en esta tecnología respecto a cómo está desarrollándose ese mercado. Entonces, uno de los puntos importantes es entender el mercado en el cual estamos intentando entrar, que es en el sector principalmente de transporte y en el sector de energía eléctrica. Entonces, en relación con la parte del sector de transporte, nos encontramos con que México es un país fuertemente petrolero, parte de este petróleo puede llegar a estar subsidiado o hay diferentes políticas públicas en torno a motivar aún todavía el uso de combustibles fósiles. Y entonces uno de los sectores o una de las partes principales es cómo logramos colaborar entre lo que es la academia, lo que es la industria y lo que es el sector gubernamental. Dentro de lo que es la academia, como podemos haber visto dentro de esta plática, hay un buen desarrollo, hay bastante competitividad con respecto a países en Europa o Estados Unidos. Sin embargo, aún necesitamos trabajar en cómo mejoramos la comunicación con el sector industria y el sector gubernamental. Podría decir que ya tenemos una mejor relación con el sector gubernamental, pero, y también con el sector industria a través de proyectos como lo es el Nodo Binacional de Energía. Este proyecto surge en 2018 con la intención de apoyar a la academia, a los grupos de investigación a identificar dónde puede ser implementada esta tecnología. Como les comentaba, hay una tendencia general mundial de dónde podemos implementar esto, pero cuando nosotros nos centramos en México surge la pregunta si las necesidades que está teniendo Alemania, Estados Unidos, Japón, son las mismas o similares a las que tiene México. Y muchas veces nos vamos a dar cuenta que ese es uno de los puntos clave para poder implementar esto. Novi es un proyecto que nos permite identificar las necesidades del mercado, identificar dónde podemos implementar nuestra tecnología en cuanto a la necesidad que pueda tener tanto en negocios, por ejemplo, B2B, business to business, como en aplicaciones business to consumer, ¿no? B2C. Entonces, dentro de ese proyecto nosotros tuvimos la oportunidad de platicar con diferentes empresas que podrían interesarles las tecnologías del hidrógeno o incluso en aplicaciones directamente con el consumidor. Y una de las que más nos llamó la atención es que en México hay cerca de 2 millones, aproximadamente 1%, si no me equivoco, de la población mexicana que no cuenta con acceso a energía eléctrica. ¿Y esto a qué se debe? A que de comunidades aisladas o en áreas remotas donde aún no ha llegado
la red eléctrica. Es relativamente costoso o no es rentable para las empresas de energía eléctrica aún poder llevar energía eléctrica. Entonces, ahí encontramos que estas comunidades son importantes o es un aspecto importante o clave el contar con energía eléctrica porque, por ejemplo, muchas de ellas se encuentran en la playa, donde la principal forma de económica o actividad económica es la pesca. Sin embargo, ellos venden muy barato lo que pescan debido a que no tienen congeladores para poder mantener su producto. Entonces, muchas veces tienen que venderlo a precios muy bajos para que puedan al menos ganar algo y no se eche a perder su producto. Entonces, ahí es donde la energía eléctrica es un aspecto crítico para el desarrollo de estas comunidades. Y es donde hemos encontrado que sistemas para hydrogen to electricity, power to electricity, es bastante atractivo, donde tenemos energía renovable, podemos producir, poder almacenarlo, diferentes tecnologías, por ejemplo baterías, pero también la parte de hidrógeno, donde por las razones que les comentaba es importante, y poder ellos tener energía eléctrica disponible las 24 horas del día. Uno de los retos con este tipo de sector donde hemos encontrado que es atractivo el hidrógeno para aplicaciones de este estilo es que el consumidor es diferente al tomador de decisión y al que puede pagar por ello, ¿no? Normalmente hablamos de comunidades que no pueden pagar o no pueden financiar esta tecnología, por lo cual es un reto y tenemos que empezar a buscar o a recordar, hablar de lo que es la relación que podemos tener con el gobierno, pero también con la iniciativa privada o asociaciones no gubernamentales que permitan financiar este tipo de proyectos. Entonces, para recapitular un poco, uno de los puntos es tener la tecnología. Es algo en el que en México desde hace más de 20 años se está trabajando y lo ha logrado aceptablemente. El punto 2, lograr tener una buena comunicación con el gobierno. Y el punto 3, comunicarse con la industria, ver cómo nos pueden apoyar de tal manera que haya un modelo de negocio que permita ser atractivo tanto para el consumidor como para el empresario, ¿no? O el que pueda implementar esta tecnología a partir de la transición tecnológica. Entonces, aquí, bueno, me gustaría mostrarle estos dos proyectos que me llamaron mucho la atención. Uno es donde hace poco, en 30 de junio, el Banco Interamericano de Desarrollo destinó 347 millones de pesos a una empresa para poder implementar energía solar, principalmente para comunidades de este estilo que les comento. Entonces, este ejemplo nos podría dar muchas respuestas que posiblemente están preguntando. Y una de ellas es qué se necesita para poder que este tipo de organizaciones inviertan en un proyecto o en una idea. Y una de ellas es la validación del mercado, ¿no? Como uno de los puntos que hemos encontrado dentro de Novi, que es, bueno, primero necesitamos entender quién lo necesita, necesitamos tener una tecnología validada. Esta empresa demostró que podía no solo tener la tecnología, sino poderla implementar adecuadamente, poder tener ventas, o sea, demostrar bajo proyectos, prototipo, inicialmente y después un cierto sector, que podamos demostrar que esto puede ser factible y de esta manera ganar la confianza de este tipo de instituciones para poder demostrar que en un determinado tiempo podamos recuperar esa inversión. Entonces, uno de los retos actuales es conformar este tipo de equipos multidisciplinarios donde podamos los académicos, la parte técnica, colaborar con personas que tengan el conocimiento tanto en finanzas como en mercado para poder llegar a este tipo de estrategias. Hay estrategias conservadoras como este estilo, que a mí, bueno, a mí me parecen conservadoras, pero también no olvidar que hay estrategias arriesgadas, ¿no? Como, por ejemplo, Elon Musk, ¿no? Que básicamente los modelos de negocio que él utiliza, desde mi perspectiva, son bastante arriesgados, pero que se centran mucho en poder motivar el desarrollo de esta tecnología. Y uno de ellos que también me recuerda es este, que se llama HDF Energy, que se está planteando implementar en Baja California Sur, en Los Cabos, donde se está estructurando una microred donde se va a contar con hidrógeno. Aquí podemos ver la línea del tiempo del proyecto, cómo se está planeando. Y uno de los aspectos importantes dentro de esto es
como comentan aquí, la autorización administrativa o gubernamental. Ahí va a ser importante, una vez que tengamos una buena relación con la iniciativa privada, cómo logramos una regulación óptima para poder implementar esto. Es importante mencionar que actualmente en México aún hay baja regulación en cuanto al uso de celdas de combustible, vehículos a hidrógeno. Y uno de los retos es preguntarse, bueno, primero tiene que haber la regulación y después la tecnología, o primero la tecnología y después la regulación. Es uno de los dilemas que nos encontrábamos mucho como académicos. Dentro de mi relativa experiencia, que aún es poca, he encontrado que principalmente el paso es tener la tecnología, poder tener la vinculación con la iniciativa privada, y una vez que se tiene esa vinculación, ya es mucho más fácil hablar con el gobierno para empezar a hacer la regulación o incluso con organizaciones no gubernamentales. Entonces, ese es uno de los puntos clave, o esos son los puntos clave para poder detonar estas tecnologías, la tecnología de hidrógeno en diferentes modalidades en México. Uno, ya nos encontramos con las pláticas con diferentes empresas que pueda ser atractivo esto. Parte crítica, encontrar modelos de negocio factibles. Y como tercer punto clave, lograr la regulación. Mientras tengamos la tecnología, modelos de negocio factibles y regulación, es cuando podamos detonar aceptablemente las tecnologías del hidrógeno. Y para finalizar, me gustaría comentarles que a raíz de las diferentes restricciones que tiene el gobierno de México respecto a energías renovables, ha surgido también un aspecto positivo, que es el poder utilizar esta energía renovable en aplicaciones para producir hidrógeno. Y una de las empresas más interesadas en esto es Siemens Energy, donde ha identificado que este tipo de energía puede no solo inyectarse a la red eléctrica, sino precisamente utilizarlo para hidrógeno, para toda la gama de aplicaciones que hemos comentado. Entonces, el que sea atractivo, que este tipo de... es bastante prometedor, perdón, que este tipo de empresas empiecen a fijarse en México y que definitivamente va a ayudar a detonar y a facilitar el desarrollo de estas tecnologías, y que otras empresas empiecen a confiar un poco más y en este tipo de forma de utilizar las diferentes formas de utilizar el hidrógeno. Entonces, bueno, para finalizar, sí, adelante, Fernando. Sí, muchas gracias. Sí, para ir comentando un poco, y antes de pasar al tema de todo este modelo, digámoslo así, de la triple hélice, de la conexión con CONACYT y todos estos temas, fenomenal. Yo creo que esta descripción, en primera instancia, nos deja a la audiencia una idea clara, que es el hecho de la necesidad de visualizar a las energías de fuentes alternativas, de fuentes sustentables, como un requerimiento básico de la sociedad en el corto, mediano y largo plazo. Es decir, es algo en lo que deberíamos pensar como fuentes de energía. Ya, entonces por eso fue muy valioso que Jorge nos hiciera favor de presentar esta visión. Y a mí me encanta porque la idea es también que de manera subyacente el perfil de Jorge, el perfil de desarrollador, de tecnólogo joven en un tema como es energía sustentable, pues debiera motivar o servir de motivación para gente un poco más joven que Jorge, chicas, chicos que estén visualizando, oye, pues qué estudio, bueno, pues sí podría estudiar varias disciplinas, pero podría estudiar ingeniería química, ingeniería física y de hecho también aquellas disciplinas relacionadas ya directamente con energía. Hay algunas carreras ya basadas en ingeniería en energías, y algunas incluso creo en ingeniería en energías renovables. Entonces, como para presentar entonces el hecho de que lo que necesitamos es masificar, es decir, el concepto de tener un grupo, 2, 3 grupos es muy loable, es muy importante, pero necesitamos 30, 50, 70 para poder llevar ese nivel
desempeño tecnológico de México a un nivel de difusión suficiente para poder implementar las tecnologías. Entonces, muchísimas gracias, Jorge. Adelante, adelante, por favor, continúa con tu presentación. Muchas gracias, Fernando. Sí, bueno, esa es la parte que comentas respecto a, bueno, cómo motivar a que otros chicos y chicas trabajen o decidan enfocar su vida profesional en este área. Bueno, creo que el grado de multidisciplinaridad que está teniendo esto permite que cualquier área en la que se deseen especializar, ya sea algo muy técnico, algo más de negocio, administración, es necesario. Si se dan cuenta, necesitamos de todas las bueno, todas las especialidades prácticamente para que esto se vea desarrollado factiblemente un corto y mediano plazo, ¿no? La parte, como comentaba, de ciencia básica es crucial para poder hacer mucho más factible y menos contaminante este tipo de tecnología. Es crucial la parte de entender los modelos de negocio, las necesidades de las personas para poderlo implementar. Podemos tener una muy buena idea, pero es importante recordar que eso todavía no es innovación. Para que sea innovación tiene que ser rentable. Entonces, creo que uno de los retos como investigadores es que a veces nos cuesta trabajo ver algo que sea rentable, ¿no? Que es precisamente uno de los objetivos de Novi. Y, por supuesto, también la parte de la política, a mi parecer, es necesario, ¿no? Necesitamos políticos que tengan esta noción de nuevas tecnologías, nuevas formas de pensar, nuevas formas de poder mejorar el desarrollo de México. Entonces, ya sea en la parte muy gubernamental, en la parte administrativa, la parte de, por ejemplo, la parte de normalización es importante, donde muchas especialidades están relacionadas. Entonces, creo que es muy importante básicamente centrarnos en conocer, ¿no?, estas tendencias y independientemente de los gustos que cada uno tenga, será vital para poder llegar a poder implementar ese tipo de tecnologías. Bueno, no, básicamente me gustaría agradecer al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por todo el desarrollo, oportunidad y financiamiento que ha brindado para poder llevar a cabo los diferentes proyectos en los que trabaja el grupo de investigación de la doctora Rosa de Guadalupe González Huerta, a mí por la beca brindada para poder realizar mis estudios de posgrado, y recalcar que al final es una sinergia de las tres partes, ¿no? El gobierno de México, a pesar de que otros gobiernos ha invertido y invierte bastante en investigación, creo que hace falta, pero es importante reconocer que hay bastante esfuerzos que está teniendo el gobierno a través de CONACYT para realizar investigación. Y uno de los aspectos importantes es la perspectiva social que estamos teniendo para realizar investigación. Es importante poder adecuar la investigación a las necesidades de México, que si nos damos cuenta a lo largo de esta presentación, llegan a cambiar un poco en relación a por qué en otros países es mucho más fácil o diferente la implementación. Entonces, es importante comprender cómo México o las circunstancias que se tienen en México y cómo logramos adaptarlas a través de la participación entre la academia, la industria y, por supuesto, el gobierno. Es algo en lo que se está avanzando y creo que podemos seguir avanzando todavía más, y estoy seguro que si logramos una sinergia óptima entre estas tres partes, lograremos avanzar mucho más rápido y podemos estar viendo al hidrógeno en los siguientes años en México. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge, por esta brillante descripción de las tecnologías del hidrógeno relacionadas con energía. Realmente fue muy, muy gratificante escucharte y reitero mi felicitación sincera. Y pues qué bueno que eres joven, porque te queda mucho, mucho camino por recorrer y transitar, y te deseo todo el éxito, Jorge, en este desarrollo. Muchísimas gracias. Gracias, audiencia. Nos vemos en una siguiente emisión. Hasta luego. Hasta luego a todos. Gracias.